voy a seguir grabando. Entonces ahora sí les presento a Paula Marín, ¿verdad? Que trabaja en EVI, que es la encargada de responsabilidad social empresarial y que tiene más de 2 años de trabajar en EVI. Y quiero que pongan muchísima atención porque pensamos a veces como solo un tema de residuos, ¿verdad? Pero aquí es muy importante y muy importante el puesto que tiene Paula porque quienes han ido a relleno han visto, aunque sea una foto de un relleno sanitario, ven que es grandísimo, es impactante, ¿verdad? Y ahí también hemos hablado un poco en clases, entonces es todo un tema de un trabajo con la comunidad también, ¿verdad? Entonces Paula es experta en este tema, entonces ahí también sáquenle jugo a la experiencia que ella tiene. Entonces, Pau, muchísimas gracias más bien por el tiempito de que sacan acá para la charla y que nos van a sacar para atender también. Entonces, son todos suyos. Súper, no, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. De parte de la empresa, es la verdad un gusto, es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Mucho y más que todo porque también uno de los fines de la empresa es justamente comunicar, o sea, comunicar, tener estas conversaciones sobre el tema de residuos, porque es un tema muy poco sexy, pero es uno de los principales retos ambientales y sociales que tenemos a nivel país y es una problemática de todos. Y mientras no estemos teniendo estas conversaciones en debates políticos, en colegios, en escuelas, en universidades, no vamos a ponernos de acuerdo como país sobre qué cosas queremos hacer mejor para la gestión de nuestros residuos, qué estamos dispuestos a hacer. Y el tema es que nosotros desde la empresa tenemos súper claro que un relleno sanitario no es la mejor opción de tratamiento para los residuos sólidos. Sin embargo, en este momento es la opción en el país. Pucha, que brinda un relleno sanitario bien operado en este momento del país, es probablemente el tipo de tratamiento que garantiza que realmente se logre, minimizar o reducir completamente la posibilidad de que contaminantes, ¿cierto? Productos contaminantes de los residuos y su degradación entren a medios ambientales como el suelo, agua, aire, ¿cierto? Hay otros tratamientos que existen a nivel nacional en este momento, pero no hay un tratamiento que brinde esa garantía para el volumen que estamos generando como costarricenses, entonces eso también lo vamos a hablar. Pero en fin, para nosotros es muy importante tener estos espacios, poder tematizar a los residuos, porque es importante que empecemos a tener esta conversación, ¿cierto? O sea, a nivel país, Costa Rica tiene como toda una fama muy perfilada en lo que se llama el Green Agenda, ¿cierto? Que es como todo el tema de cambio climático, de recuperación de ecosistemas, pero en lo que se llama el Brown Agenda o como la Agenda Café, que tiene que ver con gestión de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales, es probablemente en lo que tenemos la mayor deuda ambiental. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito sobre lo que hacemos desde la empresa y por favor no duden en interrumpir para hacer todas las preguntas que tengan. Si tienen cualquier corrección, alguna sugerencia, o sea, de verdad aprendemos muchísimo nosotros de todo lo que ustedes nos retroalimentan también, entonces ahí con toda la confianza. Pau, ¿prefieres las dudas mientras va pasando o al final? Tal vez mientras va pasando, porque sí. Entonces ahí Ahí. nada más levantan la manita y yo cualquier cosa les voy dando la palabra. Vi que Rebe nos está pidiendo a Macari y a mí apagar las cámaras para el internet de ella. Entonces, para que Macari y yo apaguemos las camaritas. Ahí. Bueno, no sé si antes alguien me puede hacer ahí una seña de que sí ya están efectivamente viendo la presentación. Sí, señorita. Sí, súper. Bueno, entonces. Bueno, en primer lugar, les damos una bienvenida. La bienvenida se los vamos a dar la próxima semana, pero realmente, de nuevo, para nosotros es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, poder mostrarles el proyecto en Acerrí, especialmente en Acerrí, porque es el que en este momento tiene las mayores dimensiones, es el que pueden ver en la imagen. Y es algo, yo honestamente, cuando estuve en la carrera, solo tuve la oportunidad de visitar el de Los Pinos y luego tiempo después pude visitar el de San Carlos
el de San Carlos me pareció como un relleno sanitario, pero honestamente cuando yo fui al de Los Pinos, en Cartago, de la WPP, y luego llegué a este, de EVI, por ejemplo, sí vi como un mundo de diferencia. Y pues nada, lo digo desde antes, no porque ahora trabaje en EVI, pero de verdad creo que si han tenido la oportunidad de visitar otro, lo que está a punto de ver es impactante. No necesariamente es algo de lo que nos jactamos de nuevo, o sea, la empresa brinda un servicio para una problemática nacional que tenemos. Y no es una, no son, o sea, la empresa no es una fábrica de residuos, ¿cierto? O sea, se le da tratamiento a los que ya se están generando. Entonces, bueno, la verdad estamos muy emocionados de que puedan tener esa experiencia. Y nada, lo que queríamos al hacer esta presentación primero es que, bueno, los podamos tener todos juntos, o sea, podamos ahí hacer todas las consultas, propuestas, correcciones y demás. Y ya que propiamente el día de la visita, eso para no estar todos confinados durante el tiempo de la presentación y poder aprovechar más tiempo en campo. Además, también ahí tal vez previendo por un tema de lluvia, también es positivo. Y pues nada, bueno. Entonces, tal vez ahí como marco introductorio, realmente la gestión integral de residuos sólidos se considera un servicio público y esencial. Es decir, durante la pandemia las operaciones de la empresa nunca pararon, no disminuyeron, justamente porque nosotros no paramos, no disminuimos nuestra generación de residuos. Y es un servicio público y es esencial porque si los residuos se quedan 2, 3, 4, 5 días en la acera de las casas o en las canastas, o sea, van a generar problemas de moscas, van a estar los lixiviados, que es este producto, cierto, líquido de la degradación de los residuos, los olores, pueden haber vectores de enfermedad, ratas. Entonces, y esos productos de degradación pueden generar los gases, ¿cierto? Contaminación atmosférica, al suelo, los lixiviados, a las aguas subterráneas, eventualmente por filtración, perdón, y escorrentía de aguas superficiales. Y todos los problemas de salud, ¿cierto?, que esto conlleva. Entonces, tal vez ahí como algunos datos. En este momento en el país estamos generando aproximadamente 4.500 toneladas por día. Ese es el último dato que yo tengo, que nosotros tenemos, pero si ahí tienen alguna actualización, bienvenido sea. En este momento también la tasa de reciclaje está aproximadamente a un 6.6%. Y en Costa Rica los municipios son los responsables de brindar el servicio de recolección de residuos ordinarios, tanto valorizables como no valorizables. Actualmente en Costa Rica aproximadamente un 16% de los residuos sólidos no reciben un tratamiento final y exposición adecuada. Entonces los datos, ¿verdad? Un 10% son quemados, un 5% los entierra o disponen huecos y el resto lo lanzan a cuerpos de agua. Creo que aquí, no sé cuándo hablarlo, creo que lo voy a mencionar aquí, pero tal vez hay como cosas que uno puede ir considerando, no sé si ya son cosas que han hablado, pero básicamente aquí también hay que pensar en no como señalar, ¿cierto? Estas personas que queman o que los entierra, claramente no es lo mejor, puede pasar por un tema de educación, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las posibilidades que se le han brindado a esa persona para gestionar sus residuos. Recordemos que las municipalidades son las responsables de brindar ese servicio, pero no todas las municipalidades son iguales, no todas las municipalidades tienen la misma densidad poblacional en su cantón, no todos tienen los mismos insumos, ¿cierto? O sea, no cobran la misma cantidad de impuestos y otro sinfín de características que hacen que muchas personas en Costa Rica no puedan, digamos, acceder a sistemas que le den un tratamiento adecuado a los residuos sólidos. Un ejemplo, o cosas ahí como, no sé, me dicen si esto ya lo han hablado y solo seguimos, pero sí, brevemente. Algo que ha pasado mucho en Costa Rica es como un copy-paste, ¿cierto? De lo urbano a lo rural. Pero no se consideran temas como, por ejemplo, la distancia, la densidad poblacional, ¿cierto? No es lo mismo recolectar residuos en Desamparados o en San José que recolectar residuos en San Carlos, con una comunidad como Boca Tapada Arenal, casi tocando Nicaragua, ¿cierto? Y la gente en Ciudad Quesada. Es decir, probablemente la gente en Boca Tapada Arenal no tiene claramente un camión recolector que pase cerca, no hay tal vez como un sistema montado para la recolección
digamos, clasificadas, los residuos valorizables. Entonces, no tener esas oportunidades y que tal vez como país también no hayamos como buscado adaptar aún de una mejor manera los sistemas de tratamiento de residuos sólidos a las diferentes comunidades. Y hay personas que pueden ser por temas de educación, pero también por ese tema como más sistemático, que no le da el tratamiento adecuado a sus residuos. Aún así, el principal tratamiento en Costa Rica en este momento son los rellenos sanitarios, siendo 7 rellenos sanitarios, por así decirlo, como oficiales, que cuentan con todas las características y condiciones y requisitos con los que debe contar un relleno sanitario de acuerdo con la ley de residuos sólidos. Y 12 vertederos que, según entiendo, todos se clasifican como que están en transición a rellenos sanitarios, o no sé si todos, pero una gran mayoría, pero creo que eso es algo en lo que también como país se ha quedado debiendo, como esa fiscalización y ese acompañamiento a esos sitios de disposición. Me imagino que ya lo saben, ¿verdad? Pero en Costa Rica el ente rector del tema de residuos sólidos es el Ministerio de Salud, o sea, el principal marco normativo, la Ley de Gestión Integral de Residuos, la 8839, la Estrategia Nacional de Separación o de Reciclaje, y el Plan Nacional de Compostaje, son algunos. Por ahí escuché que alguien desilenció el micrófono. ¿Alguien tenía algún comentario? No. No. Parece que no, no veo manitas arriba. Ok, listo. Entonces, es algunos aspectos a tomar en cuenta cuando se piensa en el tipo de tratamiento que se le puede dar a los residuos sólidos, o qué opciones hay, qué posibilidades hay a nivel país. Primero se tiene que considerar claramente si es legal, pero luego ya hay aspectos que trascienden lo técnico, si es rentable, si es factible política o socialmente, si es factible económicamente, si responde a los volúmenes de generación y también si existe la infraestructura. Entonces, esta fue de hecho una tabla que nos habían ayudado ustedes a actualizar y a corregir la vez pasada. Pero de nuevo, o sea, como diferentes tipos de tratamiento que se le para a los residuos. El reciclaje existe, sí, es legal, sí, pero en este momento la tasa está en 6.6%, que todavía es bastante baja, bueno, que es muy baja. Y la principal reto que se presenta en el tema del reciclaje en el país, según lo ha establecido, digamos, como diferentes organizaciones que trabajan el tema, pero es el hecho de que los precios del reciclaje en Costa Rica están sujetos a mercados internacionales. Es decir, aquí en Costa Rica, al interno, no tenemos un mercado para la venta, la compra y venta de reciclaje, la transformación, ¿cierto? En productos como de valor, o sea, que se pueda reutilizar, no sé, el vidrio, nuevos envases y demás. Entonces todo se tiene que exportar, y entonces si el precio del Tetra Pak baja a 0 colones o a, no sé, a 5 colones, a precio cierto a niveles internacionales, las personas en Costa Rica, los centros de acopio, tienen que pagar el transporte, y el transporte les puede costar, no sé, 100, entonces ya ahí van a tener una pérdida, y entonces, de hecho, los centros de acopio se pueden ver en la imposibilidad de exportar o de vender su producto. Esta situación ya se ha dado anteriormente, hace unos años, se dio como un pequeño episodio de la crisis del Tetra Pak, los precios cayeron a nivel internacional y ya los centros de acopio no tenían los recursos para pagar su transporte cuando iba a ser por pérdida. Y pues, pucha, eso también es una alerta, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo a nivel país como para desarrollar ese mercado, buscar alguna alternativa? Pues bueno, eso es como algunas cosas que se pueden considerar con este tipo de tratamiento. También el tema de la rentabilidad es muy normal, y quedó, creo que de hace muchos años, que las personas cuando piensan como en proyectos sostenibles y piensen mucho como, uy, en esa comunidad podemos hacer un centro de reciclaje operado por mujeres jefas de hogar. Y suena maravilloso, pero ahí es este tema, o sea, ¿qué estamos haciendo como país para que eso sea sostenible? Porque realmente no lo es, o sea, pueden ser muy pocos los casos de centros de acopio que realmente generen, por ejemplo, el tema de cooperativas, que realmente estén generando los ingresos que estas personas necesitan como para poder usarlo como método, ¿cierto?, de subsistencia, fuente de trabajo como fija.
se dan muchas pérdidas, entonces no es la mejor opción por las condiciones que tenemos a nivel país en este momento. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de hacerlo o promover ciertas estas iniciativas, pero son consideraciones. Luego el tema del compostaje, si es legal, si existe, solamente que no a gran escala. Hay muchas experiencias internacionales, por ejemplo, para el caso de centros operados por el Estado o por el gobierno, no es algo como rentable, no es algo como rentable a nivel económico, pero claramente ahí el costo de oportunidad sí es muy importante, pero también hay como el incentivo privado como para ofrecer ese servicio, también es como todo un tema. A gran escala no es tan eficiente, y no, o sea, el producto final no va a tener una muy alta demanda, ¿cierto? O sea, se piensa mucho en abono orgánico y es algo genial, pero no tiene una colocación masiva en el mercado, ¿cierto? Y mucho es porque tal vez no tiene el valor nutricional suficiente como para sustituir a fertilizantes ya industriales. Luego está la pirólisis y gasificación, que sí es legal. Tengo entendido que aún no está operando, aquí me pueden corregir, que aún no está operando como a gran escala a nivel país. Ahí hay que pensar en la eficiencia del proceso, si es rentable y también el impacto ambiental. La incineración, sí es legal, no existe. Institucionalmente, en este momento realmente no es viable por toda la tramitología, todos los permisos, todo el proceso que tendría que llevar, tampoco ha sido rentable y ahí hay que pensar mucho en el impacto y el valor ambiental. Luego está el relleno sanitario, es legal, sí existe. Como les mencionaba, en este momento realmente es el tipo de tratamiento que garantiza, a ver, es la opción que garantiza el mejor tratamiento al volumen de residuos sólidos que estamos generando en este momento a nivel país, o por lo menos a la manera en que los estamos concentrando. Pero ahí también hay todo un tema de análisis y lo vamos a tocar más adelante sobre el valor, ¿cierto? El impacto y el valor socioambiental. Y luego está el tema de coprocesamiento, que sí existe, sí es legal, pero está limitado a la infraestructura existente, que en este caso, según tengo entendido, no, de eso sí estoy segura, empresas cementeras a nivel nacional hay dos, Cemex y Holcim, y en este momento me parece que es solo Holcim que está manejando el tema de sustitución de búnker por residuos como para alimentar los hornos cementeros. Personalmente pienso que sería una muy buena opción si lograra, o sea, si existiera esa posibilidad para un mayor volumen, pero realmente en este momento no lo hay. O sea, Holcim sí tiene, no sé si era para el 2050, la idea de tener que el 100% del combustible fuera por residuos, pero eso también implica como toda una inversión tecnológica. Entonces, por eso lo tiene a largo plazo y aún así el 100% con sustitución de combustible no, lamentablemente no brinda una solución al volumen que estamos generando. Entonces, pues nada, aquí creo que ya se los mencioné todo un poco, pero realmente hace falta mucho, digamos, como que se le dé énfasis a la educación ambiental con el tema de los residuos sólidos. Esto que les hablaba, nos interesa mucho problematizar el tema, porque las generaciones de todos y todas, les mencionaba esto de cuál ha sido la línea país, ¿cierto? Como del Green Agenda versus el Brown Agenda. Y pucha, si hace tal vez falta aquí, sé que está en proceso, pero tal vez hace falta potenciar un poco más el tema de ir como experimentando o implementando diferentes tipos de tratamiento a diferentes escalas, como para ver si logramos movilizarnos hacia alguna mejor opción. Y luego está también como todo el tema de economía circular, que vamos a ver más adelante, que ahora está es como yo creo que el término que más se está usando actualmente. Claramente un relleno sanitario es lo primero que se quiere obviar, ¿cierto? A la hora de pensar en la economía circular, es justo el punto que se quiere eliminar para que todo pueda continuar, no sé, fluyendo. Pero desde la empresa sí se han tomado muchas medidas como para intentar alinearse.
a esta nueva, o sea, alinearse como a esta nueva estrategia, que realmente no es una estrategia, es una nueva forma, un nuevo paradigma a nivel mundial. Entonces, bueno, yo les había tal vez mencionado un poco, pero bueno, las razones de por qué un relleno sanitario básicamente se adapta a los presupuestos municipales que hay. Lo que les he mencionado, digamos, hay falta de educación en el tema de gestión integral de residuos sólidos y al ser una problemática país, hasta que realmente esto no sea una prioridad para todos y todas nosotras, no vamos a lograr como migrar hacia una mejor opción. Y algo positivo que tiene la operación de un relleno sanitario es la oportunidad de aprovechamiento energético a través del biogás, que eso es algo que actualmente ya la empresa está operando su proyecto en la Carpio, 100% con base en el biogás que se genera por la degradación de los residuos. Y para el próximo año ya se está pensando en operar en la planta de Acerrí, que fue la que vimos en la imagen inicial y que ustedes van a estar visitando, tener este mismo proyecto ya para abastecer el 100% de las operaciones e inyectar el remanente a la red nacional. Realmente en este momento el potencial de la empresa de alimentar, por ejemplo, a hogares con electricidad de 18,000. Entonces, bueno, eso es como algo bastante emocionante y es algo de que la empresa está liderando realmente como a nivel país en este momento. Pues bueno, un poquito ahí como de teoría y definiciones. Digamos, una clasificación para los residuos sólidos puede ser mecanizado o manual. El manual, el que recibe menos de 20 toneladas al día, y uno mecanizado ya se considera el que recibe más de 40 toneladas por día. Es donde se utiliza maquinaria especializada y otra característica es que realmente necesita un grupo muy diverso de profesionales para poder operar de una manera adecuada. Y bueno, en Costa Rica, el nombre de la propuesta que quiso como traer la empresa de capital canadiense es el Parque de Tecnología Ambiental para el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos ordinarios. La empresa en este momento tiene 3 rellenos sanitarios. Está el PTA Uruca, ubicado en la Carpio, que se inauguró en el 2000 y recibe en este momento en promedio 900 toneladas por día. Está el PTA Axarri, ubicado en la localidad del Guaso. Ese es el que van a ir a visitar en San Miguel de Desamparados. Y se inauguró en el año 2009. En este momento recibe bastante más de 2,000 toneladas por día. Y el PTA Limón, que está ubicada en la comunidad de Santa Rosa, se abrió en el 2010 y recibe muy poquito, en realidad, 150 toneladas por día. Entonces, bueno, tal vez la principal diferencia siempre es importante porque nos duele mucho, pero no culpamos a las personas de hacer esa diferenciación. Siempre que hablan de los rellenos sanitarios de la empresa, por ejemplo, le dicen basurero o vertedero. Hay mucha, tal vez este tema como de no aceptar otro término, uno puede entender de dónde viene, pero también ahí es importante hacer esta diferenciación y no se está diciendo que el relleno sanitario sea la panacea, pero definitivamente es una evolución de un vertedero y estamos seguros que se puede y siempre mejorar y mover para, o sea, avanzar hacia otro concepto, pero bueno. En este momento, una diferenciación importante es la de un vertedero tradicional y un relleno sanitario. Como pueden ver, creería que, digamos, las imágenes son bastante claras. Un vertedero o un botadero realmente es un lugar donde camiones, vehículos solo llegan y disponen los residuos sólidos. No hay nada que garantice que esos residuos tengan una cobertura de tierra, es decir, que vayan a reducir por lo menos la aparición de vectores de enfermedad, ratas, moscas, zupilotes, el ingreso de personas también, de otros animales. Y además, ¿verdad? ¿Qué pasa con todos esos productos contaminantes del proceso de degradación de los residuos? Un relleno sanitario lleva todo como un proceso de diseño y construcción. Y ahí lo pueden apreciar, ¿cierto? O sea, todos esos taludes, o sea, las celdas se construyen con maquinaria, se tienen que recubrir con una geomembrana especial, ya lo vamos a ver. Pero bueno, tal vez ahí como para hacerse la idea más o menos de cómo se ve. De hecho, ahora que ustedes vayan, esto que están viendo en este momento ya está completamente cubierto.
Entonces, bueno, ves ahí como una pequeña gráfica de cómo funciona, ¿cierto? Los camiones ingresan y los residuos, pues nada, se trabaja en un proceso de capa, ¿cierto? O sea, tierra, residuos. Siempre después de cada capa de tierra tiene que haber una compactación con maquinaria. Esto mucho para evitar la posibilidad de que se hagan burbujas de gases, ¿cierto? Eso ahí ya aumentaría el riesgo de una explosión. Y también mucho, ¿cierto? Por aprovechar como de alargar la vida útil, entonces lograr como compactar lo más posible el terreno. Y bueno, luego tiene todo un sistema de tuberías que lo pueden ver en la parte inferior, que la idea es que todo eso atrape los lixiviados. Creo que más adelante se los voy a creo que no, les explico de una vez. Entonces, bueno, básicamente les mencionaba, al fin, digamos, en la parte inferior de todas las celdas se coloca una geomembrana, eso sí lo vamos a ver más adelante. Sobre esa geomembrana se colocan tuberías para que todos los lixiviados filtren y se puedan bombear hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. Y también se van colocando tuberías de escape para el gas, ¿cierto? Básicamente son tuberías perforadas por todas las partes y básicamente el gas siempre va a buscar subir y siempre va a buscar subir de la manera más fácil, ¿cierto? Entonces, el gas básicamente se absorbe hacia el tubo, por así decirlo, sale y ahí se le quema, ya les voy a contar tal vez por qué se quema, o se logra canalizar con diferentes tuberías hacia la planta generadora de electricidad a base de biogás. Y pues nada, conforme va subiendo el nivel, entonces se van agregando tuberías, digamos pedazos de tubo a esa tubería inicial para que pueda ir atrapando todo el gas que se va a ir generando en las diferentes capas. Entonces, bueno, ¿ves? Estos son como los componentes de la propuesta que trajo la empresa, ¿cierto? El Parque Tecnológico Ambiental, pero muchos también son como requisitos o definitivamente características que debería tener un relleno sanitario. Entonces, por ejemplo, siempre debería tener una malla perimetral por un tema de evitar como el ingreso de animales, incluso de personas. Mucho el tema de las personas y bueno, animales, es como por su propia integridad, ¿cierto? O sea, y hay articuladas, transitando maquinaria, camiones, además de todo el tema de salud que le podría generar a estas personas. Se tienen los puestos de seguridad como para poder monitorear quién ingresa y quién sale, claramente, pero también es un puesto súper importante para detectar cuando hay camiones que ingresan con algún tipo de incumplimiento, entiéndase que viene con un derrame de lixiviados, que viene con basura expuesta. Todo eso lo tenemos que anotar, se reporta, se le hace llegar como la carta a la organización, sea una municipalidad, sea una empresa privada, con copia a la zona rectora, digamos, del Ministerio de Salud, para que le pueda dar seguimiento, porque el hecho de que un camión venga con un derrame de lixiviados, realmente nuestro problema no es que ingrese al relleno así, es que venga pasando por comunidades y vía pública por kilómetros de kilómetros con ese derrame que claramente genera malos olores y las personas que transitan por ese sitio no tienen por qué estar oliendo eso. Entonces, el puesto de seguridad también es muy importante por eso y es importante saber quién está entrando porque también si luego hay algún tipo de problemática, necesitamos poder contactar a esa persona. Está la romana, ¿cierto? Los camiones se pesan a la entrada y a la salida y con base en las diferencias que se cobran. También hay talleres mecánicos para poder reparar las unidades en sitio. Eso es un tema. Nosotros, si uno de los camiones de la empresa viene con un derrame de lixiviados, nosotros lo podemos pasar directamente al taller, no así con camiones municipales. Y aquí hay como todo un problema y esta es parte de la problemática social que tienen los rellenos sanitarios. Y es el hecho de que la empresa no tiene control operacional sobre ciertas unidades, bueno, sobre las unidades externas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una municipalidad no necesariamente puede pasar el camión a reparación el mismo día, la misma semana, por todo un tema de burocracia, tramitología, eso puede tardar muchos días y eso quiere decir que es probable que ese camión recorra se genere más derrames de lixiviados durante diferentes días. Eso igual se lleva monitoreado, pero lo que digo es una posibilidad y ahí es donde la empresa está como en esa situación súper incómoda de que si devuelve el camión, eso significa que el derrame lixiviado se va a ir de vuelta todo el camino
pero también tampoco se le puede estar permitiendo el ingreso a unidades reincidentes porque de cierta manera se está validando eso, ¿cierto? Todavía se le está dando, o sea, todavía se le está recibiendo, entonces claramente no van a sentir como ninguna presión para reparar la unidad. Entonces, bueno, eso es lo importante, talleres mecánicos, se cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales, se cuenta con todas las tuberías de chimeneas, bueno, con tuberías, o sea, con chimeneas, ¿cierto? Para la quema de gas. Básicamente la razón por la que, bueno, eso se los voy a contar más adelante, pero bueno, está el sistema de tratamiento de biogás, sea pasivo o activo, más adelante les voy a contar un poco de qué se trata. La maquinaria, en el caso del proyecto Uruque, como les mencionaba, ya tenemos la planta de generación con base en biogás. También para el sistema de tratamiento de aguas residuales se cuenta con un laboratorio. Y pues bueno, creo que eso es un poco la mayoría. Y por supuesto la plataforma de lavado. Todos los camiones de la empresa a la salida, antes de que salgan, se lavan en su totalidad. Y los camiones externos se les lava solo las llantas y el chasis. Y yo personalmente pienso que eso es un error y es como algo, una deuda que le tenemos a la gestión de residuos en el país, porque una de las principales problemáticas que nosotros tenemos es en época de invierno, porque a pesar de que ya se cementó, por así decirlo, se chorreó todo el ingreso de la plataforma de lavado hasta la entrada del relleno sanitario, claramente el lugar donde disponen los camiones es tierra y el barro se arrastra en las llantas, en la parte inferior del camión, pueden ser en diferentes partes y muchas veces, aunque pasen por la plataforma de lavado, todavía cuando salen a la calle tienen lodo y eso cae en las calles y ojalá después llueva y es un barrial. Y realmente es una problemática muy grande. Entonces, ahí está la importancia de tener la plataforma de lavado, pero debería, personalmente, una opinión por la experiencia que tengo la oportunidad de tener aquí en la empresa, es que eso debería ser obligatorio que se laven todos los camiones en su totalidad. También muchas veces porque puede ser que la tolva haya quedado sucia o el camión tenga algún tipo de desperfecto por el que esté acumulando residuos en alguna parte y todo eso luego está cierto, ese peligro de que salga y sea también, o sea, caiga los residuos en la comunidad, caiga el lodo en la comunidad, puede haber, sea derrame de lixiviados, remanentes. Entonces, bueno, eso es un tema. Tal vez, de nuevo, yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir a otro relleno sanitario, pero mi experiencia en Los Pinos no fue para nada positiva cuando tuve la oportunidad de visitarlo y la verdad cuando llegué al proyecto de Acervi de la empresa, sí quedé como muy impresionada de las dimensiones y tal vez de la operación tan diferente. No sé si era justamente por lo grande, pero no sé, la verdad me sorprendió muchísimo. Entonces, bueno, nada más mostrarles algunas fotos. Eso es algo clave y yo creo que esa es otra deuda que tiene el país, pero realmente no es cierto que en la empresa, que en el país se haya hecho lo suficiente para para garantizar que los rellenos sanitarios no queden en sitios con comunidades tan cercanas. O sea, esta es una foto superior y ustedes pueden ver, hay casas prácticamente metidas en la propiedad y eso quiere decir que las personas están sumamente expuestas a impactos socioambientales negativos como olores, el tema de sopilotes, aunque se mantengan controles, el tema de polvo, porque digamos, eso mal que bien es como un tajo, ¿cierto? Es un proyecto constructivo. De hecho, antes eso era un tajo, una gran parte de la propiedad. Entonces, la cantidad de tierra que hay, ¿cierto? En toda la propiedad es algo que no necesariamente se puede controlar. Si hay maquinaria circulando solamente por el peso que tiene un articulado, por ejemplo, se va a generar polvo. Entonces, y eso va a afectar a las casas vecinas y no es poquito, o sea, de verdad es feo, o sea, y las quejas son muchas, personas que lavan ropa y tienen que volver a lavarla, que tienen que estar limpiando la casa y son trapos muy negros, esas personas tienen que estar invirtiendo en más agua simplemente porque les llegó polvo, que, o sea, ven, es como complicado, o sea, no es para nada sencillo. Y el tema aquí está en eso, o sea, en este momento hay personas sufriendo impactos socioambientales muy negativos por el tipo de tratamiento que le estamos dando a los residuos. Entonces, aunque en la empresa se trabaja todos los días para
implementar en toda la medida posible los controles técnicos que se tienen, operacionales, que nos tocan claramente por ley, y muchos más allá. O sea, hay muchas cosas que aún se salen del control. O sea, y hay cosas inevitables, por ejemplo, en épocas de lluvia, un relleno sanitario mal que bien es como un ser vivo, ¿cierto? Estar respirando con todo ese proceso de degradación. Ya le doy espacio, profesor, ya terminé la idea. Y básicamente o sea, la lluvia viene a catalizar, ¿cierto? Todo el proceso de degradación, eso genera una mayor, a su vez, una mayor generación de gases que generan olores, y ojalá, todavía peor, si hay ráfagas de viento, porque las transporta mucho más rápido, mucho más largo, y, y pues nada, yo siento que eso es algo en lo que hemos quedado debiendo. Sí hay que ser súper sinceros y es importante tener como memoria en esto. Y creo que es importante, de verdad, se los comento así, porque, bueno, en general siempre lo hacemos, pero es importante que ustedes también lo sepan porque son estudiantes de la carrera y estas son cosas que podemos llegar a cambiar y a mejorar. Pero digamos, este proyecto específicamente se dio por un caso de corrupción. Eh, entonces, tal vez ese relleno sanitario no hubiera estado ahí con casas tan cercanas y tantas personas ahorita que están expuestas a esos impactos socioambientales negativos, y eso es por los residuos de todo. Y creo que otra cosa que los va a sorprender es el tema, de hecho Rodrigo Chávez lo dijo en un debate y yo creo que todos en la empresa, no voy a decir que lo tomamos personal, pero nos duele un poquito, pero también conocemos la realidad, y él lo que decía es que, y no simpatizo con él, o sea, no voy a empezar a hablar de política, pero claramente no simpatizo con él, pero dijo algo y no deja de ser cierto, y dijo, es que en Desamparados estamos construyendo una montaña de basura, y es cierto, o sea, ustedes lo van a ver, estamos generando topografía, geografía, y es horrible, y esos son los residuos de todos y de todas, y yo creo que ahí está la importancia de que se hable de este tema y que busquemos mejores alternativas. Sí. Profesor, por favor, adelante, perdón. Sí, Paola, muchas gracias. Básicamente, con lo que usted dijo, pues sí, tiene toda la razón y el sitio posiblemente no fue el más adecuado y que usted tiene la historia. ¿Cuántas toneladas empezó a recibir este relleno aproximadamente? Qué Esta, esta- pena. En este momento no le tengo el dato, pero sí le puedo decir que en su momento, y es que de verdad es un problema, porque algo se puede plantear de una manera en un inicio, pero las cosas se desarrollan de otra manera. Y en un momento, en un principio, se dijo que este relleno solo iba a recibir los residuos de 5 cantones, de 5 municipalidades. Y en este momento está recibiendo residuos de más de, pucha, no sé, entre 30 y 40 municipalidades, o sea, por lo menos 32. O sea, es una cifra muy grande, y ese es otro de los problemas. Y bueno, profes, no sé si quiere continuar. No, yo lo que quiero preguntarles como para tener una visión, porque la foto muestra como todos los componentes. De pronto usted les puede ubicar ahí cuál es el ingreso, dónde está la báscula. Claro, Sí, claro, con todo gusto. Entonces, bueno, aquí me exhibe mi cursor. sí, 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 sí. Sí, ok, listo. Bueno, entonces este es el puesto de seguridad. Aquí se ingresa. Estas son bueno, tenemos un vivero y toda una zona ahí de jardinería. El vivero justamente como para los procesos de revegetación que tenemos, de reforestación, que también es parte de los compromisos de la viabilidad ambiental del proyecto. Tenemos las oficinas, el parqueo de todos los compañeros. Aquí está la romana, entonces puede ver la filita de camiones. Aquí tenemos los talleres, perdón. Aquí tenemos los talleres, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Aquí tenemos el plantel. Aquí es donde actualmente está nuestro proyecto de separación para coprocesamiento, que les voy a mencionar más adelante. Y básicamente, bueno, por ejemplo, esto aquí es parte de una celda. Aquí es donde vamos a hacer la próxima y última celda. Pero esto ahora es muy diferente, o sea, ahora todo esto que estoy encerrando en un círculo con el cursor ya está al mismo nivel y se está trabajando en la parte superior, que en este momento el patio de disposición está por aquí, y eso va a seguir creciendo. Entonces, me imagino que se van a venir por San Miguel, por favor pongan atención cuando ya vayan llegando, lo van a ver, no se va a perder, pero
no sé si ahí el profe Macari conoce, si Andrea conoce, pero cuando van a empezar a bajar la cuesta, que de verdad le pongan atención también como para que perciban el impacto paisajístico que esto genera. Y pues nada, eso era un poco como para Sí, también. muchas gracias, muchas gracias. Este, ok. Luego esta foto, la verdad nos gusta compartirla también como para visibilizar que de verdad es un proyecto de construcción. O sea, hay muchos ingenieros que invierten sus esfuerzos todos los días para mantener la operación lo mejor posible. Y esto, bueno, es un patio de apoyo, es de los sitios donde, por ejemplo, cuando se saca material para construcción de una celda, se coloca ahí, o cuando se ocupa tierra o piedra, se saca de ahí mismo. Y a mí me parece que es un trabajo hermoso de conformación de taludes. Entonces, bueno, eso probablemente no lo vayamos a ver, pero para que sepan que también es algo que se requiere para el funcionamiento de un relleno sanitario. Les voy a poner un video, no siempre nos va tan bien. Básicamente es como un video, no sé si de 7, 8 segundos de cómo se ve como la operación del relleno sanitario. Entonces, no sé si ustedes me pueden decir si o sea, si está funcionando o no, nada más como si ve en movimiento. No se ve. No, no Sí, se se ve. ve muy lentito, pero ahí va, sí. Yo sí lo veo, sí. Listo, entonces, bueno, más o menos, no sé si ven mi cursor, pero esa maquinaria amarilla, eso es un articulado. Luego está el patio de disposición, ¿cierto? Donde está toda la maquinaria como ordenando, o sea, como creando esta capa de residuos. Y luego con una excavadora van a hacer como toda la colocación de la capa de tierra, perdón. Por ahí vieron un sopilote, eso también es parte de la realidad. Ahí están todos los camiones que ingresan. Y no sé si luego de hecho ven en la esquina superior izquierda, ahí se ve como la fila para, bueno, está la planta de tratamiento y se ve la fila también para la plataforma de lavado. Luego, uy, perdón, ese sí lo están viendo más rápido. No. Sí. Ok, súper. Eso es básicamente como para que se den una idea como de la circulación en un día normal, digamos, de ingreso de operación, en realidad, del relleno. Sí. Sí, pues nada, y es como básicamente también eso, o sea, la idea es como que puedan dimensionar un poco antes de ir, como de, sí, o sea, realmente la magnitud de lo que estamos generando a nivel país. Entonces, esta es la parte importante, el sustento teórico. Entonces, bueno, en los proyectos de EDI, la propuesta siempre es que sea un relleno sanitario con 7 celdas. Y ahí, importante, ¿verdad? Para residuos ordinarios, tanto especiales como realmente el peligroso que recibimos en este momento es asbesto. Al resto los estamos enviando como a un tratamiento especial, por ejemplo con Jocycle. Lo otro que se recibe son residuos bioinfecciosos, pero claramente estos vienen ya autoclavados de los centros hospitalarios, entonces no representan como ningún riesgo para el medio ambiente o las personas. Y bueno, la primera fase a la hora de construir un relleno sanitario es la excavación, ¿cierto? Como toda y básicamente hay que hacer una celda, que es una fosa muy profunda, y para albergar la mayor cantidad posible del volumen de residuos. Entonces, bueno, para eso se ocupa maquinaria. Este es el proceso de construcción del relleno sanitario en Limón. Luego está la nivelación y la excavación del terreno, también la impermeabilización con arcillas. Aquí mucho, básicamente lo importante de la nivelación es que se den las mejores condiciones para colocar el sistema, todo el sistema, ¿cierto?, de bombeo de los lixiviados para que se dirijan a la planta de tratamiento de aguas residuales. La impermeabilización con arcillas es justo eso, se está buscando como la superficie más pues lisa, ¿cierto? Como sin, básicamente lisa, ¿cierto? La arcilla es como generando esta capa, justamente eso, impermeabilizadora. Luego se tiene, bueno, también la eliminación de protuberancias, de nuevo. La idea es que las tuberías, por ejemplo, del lixiviado, la geomembrana, queden colocadas lo más, no sé por decirlo, recto posible, aunque no es la niveladas posible.
La idea con las protuberancias es que nunca por algún tipo de movimiento no vaya como a generar ningún quiebre como de las tuberías o algún desajuste. Luego está la geomembrana. Esto es un plástico que se puede estirar hasta 700 veces su largo sin romperse. Y entonces es básicamente lo que asegura que esos lixiviados nunca vayan a entrar en contacto con el suelo y que todo se pueda drenar a los sistemas de lixiviado, que nunca hayan infiltraciones. La vulcanización es básicamente como coserlo a calor, ¿cierto? Unir toda la geomembrana de nuevo para que no quede un solo punto en el que se puedan filtrar los lixiviados. Esto se coloca en toda la parte inferior y cubriendo todos los taludes. De hecho, algo positivo que hace la empresa, o no sé, algo positivo que tienen las operaciones es que se reutilizan llantas también para estabilizar los taludes. Entonces se colocan sobre la geomembrana también como para o sea, como di, cierto, conformarla también más al terreno. Luego se tiene la colocación de drenajes y piedrabola. La piedrabola es básicamente como para mantener las tuberías en su lugar. Y aquí es un poco lo que les comentaba, ya con esta tubería que tiene aberturas en toda la parte superior, no sé si lo pueden ver. La idea es que todo eso está en cada parte inferior de cada celda, ¿cierto? Entonces todas se conectan y eso mediante estaciones de bombeo se redirige hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. También encima de las tuberías se coloca piedrabola como un medio filtrante y pues nada, la idea es que ya después de que pasa, cierto, por el proceso de aguas residuales y cumpliendo con los parámetros que establece el Ministerio de Salud, que pueda ser vertido al cuerpo receptor. Y en el caso de EBI, lo que se tiene como sistema de tratamiento de aguas residuales es el tratamiento aerobio de los activados. Luego lo que les comentaba, las chimeneas, hay dos tipos de tratamiento que se le puede dar en los rellenos sanitarios al biogás que se genera. El primero es el pasivo, que solo la quema mediante una chimenea. De nuevo, desde el fondo se viene agregando como estos pedazos de tubería con muchísimas aberturas. La idea es que el gas pueda como redirigirse a un solo punto donde se queme. Se quema básicamente porque el principal gas que se genera es el metano y tiene un potencial de calentamiento global de 21, mientras que el dióxido de carbono lo tiene de 1. Y pues básicamente al quemarlo, por lo menos se está asegurando que contamine 21 veces menos. Aquí el problema es que hasta ahorita a nivel nacional hay realmente como voluntad política para que todo ese biogás se pudiera utilizar para la generación eléctrica, porque es algo que la empresa realmente hace en todos los rellenos sanitarios en Canadá. Cuando vino a Costa Rica lo propuso, pero hasta ahora no ha sido viable. Ya por dicha, en abril se inauguró el del proyecto de Carpio y para el 2023 ya se quiere estar operando el de Ferry. Pero bueno, básicamente ese es el sistema pasivo. Y luego está el sistema activo, que básicamente es la captación de todo ese gas, pero mediante tuberías se redirige a un mismo punto, donde se lleva a cabo, ¿cierto?, el proceso para la generación de electricidad. Y pues eso, se tienen pozos de monitoreo siempre, como para estar viendo cuál es la composición de gas, como verificar que todo esté en orden. También porque para que la planta de biogás opere de la mejor manera, hay que estar como haciendo cambios, ¿cierto? Algunos ajustes de acuerdo con la composición que tengan los gases. Entonces, bueno, de ahí también la importancia de estarlo monitoreando. Pau, hay una preguntita. Hay un Sí. estudiante, me parece que levantó la mano, Marcelo. No sé si... Ok. Disculpe, Pau. Sí, yo tenía una duda. Es que ahora anteriormente mencionaste que actualmente la empresa tenía una capacidad de 18,000 de alimentar, pero no sé si era 18,000 viviendas o... Sí, de 18,000 viviendas. Ah, ok, perfecto. Sí era eso. Súper, con gusto. Listo. Entonces, bueno, esos son como los dos tipos de tratamiento principales que hay para el biogás, el pasivo y el activo. De nuevo, actualmente lo van a ver en Acervi, tenemos el pasivo y quizás algún día nos puedan visitar en Carpio, pero les prometo que es súper importante que visiten el de Acervi primero.
Entonces, bueno, Pau, ya, una pregunta sí, como señor. para ilustración de los estudiantes. Si bien es cierto, los rellenos que ustedes tienen, tanto el de la Bruca como el de Alcerrí y un poco más nuevo el de Limón, ¿hay algún problema legal? ¿Ha habido o hay un problema legal de que se use la producción de energía de biogás para inyectarla a la red de suministro de Costa Rica? ¿O cuál ha sido el pleito? Y realmente de lo que tengo entendido y lo que siempre se nos ha dicho, realmente cuando llegó la empresa por primera vez y se buscó establecer el proyecto, el problema mucho era con el ICE, no quería recibir ese remanente, no sé, me parece que en ese momento no estaba la legislación para que eso fuera una posibilidad, y también algo que la empresa intentó durante algún tiempo es que de cierta manera el ICE pudiera tener también algún tipo de corresponsabilidad, digamos, o que se le pudiera pagar a la empresa, digamos, porque en ese momento el sistema de conversión sí era como, el precio era mucho más elevado y la empresa venía iniciando y de parte del ICE nunca hubo como esa voluntad política realmente. De hecho, la empresa ya había decidido hacer esa planta de biogás después de como todas las conversaciones con el ICE. O sea, fueron como 10 años de insistir, insistir, y como hasta el año pasado Alicia llegó y dijo como, uy, ¿saben? Sería súper buena idea que pudieran aprovechar el biogás como para que seamos ejemplo, o sea, para que sea como un tipo de ejemplo a nivel país, y bueno, hasta el año pasado se dieron ahí como todos los permisos y se pudo iniciar. Pero sí. Ok, Y muchas ahora, gracias. listo, con gusto. Pau, hace un tiempo, creo que fue Uber el que había pasado un video al chat de Ambiental sobre este mismo proyecto. No sé si lo va a presentar, sino para de una vez ponerme a buscar y ahora se los paso a ellos. Sí, no, ahí lo tengo preparado por si lo quieren ver un toquecito. Ok. Ojalá no haya problema con el audio ni nada, pero espero que no. Luego ahí básicamente en la foto de la izquierda, ahí pueden ver cómo se colocan las tuberías, y justamente como a ese tubo que ya está en posición vertical se le van agregando de fragmentos, no sé, de tubo. Y luego está el ducto de salida y ya posteriormente se coloca este estañón que sirve como el sitio de quemado. Y bueno, esto es un poco, ya creo que hemos conversado casi todos los aspectos. Hay importantes que se utiliza como esa base de piedra y la cama vertical de piedra justamente como para evitar algún tipo de movimiento de la chimenea, que se dé algún tipo como de redireccionamiento del gas a un sitio donde no se está quemando, o que eventualmente se pueda generar como algún tipo de burbuja, por así decirlo. Y pues nada, ahí está todo el tema como del porqué de esa quema. Esto ya está completamente desactualizado. Sí teníamos sí, teníamos el sistema activo en Uruca, pero ya eso se convirtió, digamos, o evolucionó a una planta de generación eléctrica. Básicamente la operación ahí corresponde en la disposición de los residuos, la cobertura con tierra, la cobertura con tierra y la compactación y el tratamiento de lixiviados y biogás. Para la planta de tratamiento de aguas residuales, les había comentado, se tiene como el sistema de lodos activados y está diseñado para aproximadamente 600 metros cúbicos por día. Y tiene los procesos unitarios de pretratamiento u homogenización, la laguna de aireación son 2 y los tanques de sedimentación. Y pues nada, esto es como la fase final, ¿cierto? Posterior al cierre técnico, la idea con los proyectos de rellenos sanitarios, al menos lo que se tiene en Canadá y otros países del mundo, es que se pueda convertir como un sitio recreacional o incluso, o sea, que sea un espacio reforestado, un espacio de esparcimiento, que traiga de alguna manera valor a la comunidad. Pero bueno, pues EVI todavía no ha tenido cierre definitivo en ninguno de sus rellenos y no se ha, por así decirlo, como no se ha llegado a tal punto en los procesos actuales. Pero sí, como les comentaba, es algo que se va trabajando desde el inicio, por ejemplo, la revegetación de ciertas áreas o ya la reforestación de ciertos taludes. Mucho también, bueno, como de miras a ese cierre técnico, pero también mucho como para ir pudiendo avanzar con el tema del impacto paisajístico.
Luego es importante, y este es otro punto, digamos, donde les puedo ejemplificar un poco la problemática que tenemos a nivel nacional. Son muchísimas las regulaciones antes de construir o operar un PTA, por dicha lo son, y lamentablemente en su momento no lo fueron suficientes. Ya les voy a contar más o menos por qué menciono eso. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿cierto? Se necesita el permiso de ubicación del proyecto, también del sistema de tratamiento, el permiso sanitario de funcionamiento del proyecto como tal y el sistema de tratamiento. Ante el MINAE se requiere la viabilidad ambiental, una topografía general, el estudio geológico y geotécnico, hidrogeológico, hidrológico, biológico, socioeconómico, impacto vial, calidad de aguas. Y ante el CEFIA, el prediseño sanitario de las obras y el visado de planos. Pero, a ver, hay dos aspectos. Por ejemplo, en este momento la empresa tiene un proyecto en Turrúcares, que ya el año pasado se le dio uno de los vistos buenos, pero se volvió a poner como un tipo de recurso de amparo, se apeló la decisión y esto lleva más de, no sé, más de 5, 6, 7, 8 años. Y el tema es que no es... A ver, a mí me parece bien y ya les voy a explicar por qué me parece tan importante el tema de las regulaciones ambientales, pero al mismo tiempo, si ese proyecto se abriera o se le dieran como todos los permisos para operar, claramente cumpliendo con los requisitos, ya significaría que se podría desviar la gran mayoría de residuos a ese sitio, que dicho sea de paso es un sitio mucho, mucho más alejado de comunidades. Y eso podría ser, de nuevo, reducir al máximo el número de personas que se ven perjudicadas o impactadas negativamente por las operaciones de la empresa. Pero una importancia y una deficiencia, y el ejemplo es con los linderos, ¿cierto? Los retiros que hay entre el proyecto y las comunidades vecinas. En su momento el SETENA lo había establecido de 20 metros, me parece que es. Ya luego las cosas mejoraron y se estableció para 50 metros, que es el problema, que cuando se sacaron los permisos del proyecto, se sacaron bajo la normativa pasada. Eso quiere decir que en el grueso los retiros, o por lo menos para todos los que se les había sacado el permiso en ese momento, es de 20 metros. Y eso está muy mal, eso está muy mal. Claramente en otros países ni siquiera existe un ente como SETENA, pero ahí es donde estamos debiendo y donde realmente tenemos que ver con lupa qué se está solicitando, porque incluso 50 metros es algo que es muy cuestionable y 20 metros no debería ser legal. O sea, realmente por el nivel de impacto que hay a nivel de olores principalmente, puede ser incluso de moscas, no, o sea, no debería ser legal que hayan personas que se exponen a esos impactos por un retiro, ¿cierto?, tan reducido. Entonces, bueno. Una pregunta. Sí, señor. Devolver la anterior. Está bien lo que mencionaste de que en estos rellenos no se hizo como todos los controles que estaban dados. Yo tengo una gran pregunta. ¿Cuál es la real participación o función del municipio donde queda el relleno? ¿En qué sentido, profe? Es que mira, el Ministerio de Salud da, MINAE da y el CEFIA da, y entonces el municipio no tiene palabra, no tiene ni voz ni palabra. No, claro que tiene. Claro que tiene. No, o sea, en los proyectos lo tiene. Pero, ay, profe. No sé cómo ponérselo. Básicamente no siento que a nivel político se actúe. Mira, no, yo te entiendo la situación. Es que es muy claro que todas estas cosas se dan eso a nivel nacional. Mira, el ministerio, MINAE, CEFIA, y quien tiene el problema es la MUNI, o sea, ¿dónde está como representada la comunidad y la municipalidad en función de que yo voy a tener el relleno al principio y posiblemente es donde no hay problemas? Pero el relleno va a crecer y va a crecer y va a crecer, y usted misma lo dijo en el de la CRI, era un tajo
y ahora es una montaña que si uno está en la casa de abajo donde ingresa y mira hacia arriba son, wow, yo no sé si serán 100 metros ya. No sé cuánto es, pero, o sea, yo lo que me pongo a pensar para dimensionarlo Entonces es que las el impacto es como al final, o sea, ese famoso estudio de impacto ambiental tiene se las trae, claro, porque el final es el interesante. Y entonces no es culpa, no es culpa yo pienso que es el mismo sistema que tiene acá, que la municipalidad y la comunidad tiene poco peso claro. mira, vea usted que me dice que la distancia de aislamiento son 20 metros, es que 20 metros es nada a una obra de este orden que va a durar, porque es que un relleno se ubica para que dure sus buenos años, para que pague su inversión y todo eso aquello. Claro. Entonces, sí, se las trae. El de Turruca les pienso yo, sí, conozco que hace muchos años está en ese proceso y afortunadamente pasaron a 50 metros, con todo respeto. Claro. Es hacer un aplauso muy grande de que pasaron eso. En fin, es interesante para los estudiantes que esta es una obra de ingeniería fuerte y del punto ambiental muy fuerte. Y No, y entonces, social. y entonces ese concepto social a veces, a medida que va avanzando el relleno vamos haciendo acciones con la comunidad y todo ese cuento y se vuelve cuento. Y entonces es eso. Yo pienso de que se las trae. Por eso yo pienso, como hablamos con los estudiantes aquí en este curso allá hace como unas 8 semanas, el tema de disminuir la producción de residuos a disponer es una palabra grande que tenemos que trabajar y que las municipalidades y la comunidad debe hacer. Básicamente quisiera mencionar eso y que el de la Uruca es otra bomba de tiempo. Yo pienso que, yo no sé si los estudiantes han dado la Carpio, es una zona difícil y de una condición social bastante delicada y seguridad delicada. Y hay que dar un relleno y hay que dar la planta de aguas residuales de la área metropolitana. Que, dicho sea de paso, no le da tratamiento a las aguas residuales de la Carpio. Bueno, por ahí hay un estudiante que dice, debo retirarme. Bueno, Paula, está bien, por ahí dice que se retira un estudiante. Pau, ya gracias, siga adelante, tranquila. Listo, nada más les voy a robar 2 minutos, un segundo. Ahora que Pau se mueve un momentico, unos 2 minutos. Eh, mire, interesante el tema de 2.000 toneladas. 2.000 toneladas es una población muy grande. Ustedes ya saben, por ejemplo, que Cartago lleva los residuos ahí y tiene sus cantidades de kilómetros que recorre. Entonces hay municipios retirados que están llevando residuos ahí a ese relleno porque no hay. En este momento en el área metropolitana no quedan sino rellenos. Creo eso, Pau, que yo no sé. Por ejemplo, yo no sé si usted nos va a decir a lo último o nos dice en la gira cuándo finalmente se cierra la Carpio y cuándo se cierra Acerrí, no sé. Vean, esto es otro tema y esto es algo bien fuerte y yo creo que de verdad hay tantas razones por las cuales trabajar porque, digamos, la historia de la Carpio, eso, ese proyecto llegó ahí también bajo ciertas condiciones políticamente dudosas. De hecho, es uno de todos los puntos con los que cuenta el expediente no sabría decir, el expediente de investigación que le tiene a Johnny Araya, pero más allá de eso se estableció un tiempo de vida útil. Y aquí hay como todo un tema, porque los residuos, principalmente por la degradación de los residuos orgánicos, eso quiere decir que conforme todo se va convirtiendo en gas y líquido, el nivel va bajando. Entonces eso quiere decir que mal que bien, cada vez se repone un poco de espacio para disposición de residuos. Ahí que es el tema. Y esto es lo que es bien fuerte. O sea, realmente el país en este momento no se puede dar el lujo de cerrar algunos rellenos sanitarios. No se puede dar el lujo por la cantidad de volumen que están recibiendo. Porque el cerrar esos rellenos sanitarios significaría tener que hacer una desviación demasiado costosa, pero realmente más aún porque no hay realmente otros sitios a los que se pueda llevar esa cantidad de residuos. Entonces,
Aquí es bien complicado porque se empieza a alargar la vida útil, se alarga, se dice en 5 años, y en 5 años se dice, no, mira, 5 años más, 2 años más, y tal vez para que se den una idea, ya lo último no se empezó a trabajar por años, sino que se empezó a trabajar por cota de altura. Entonces, cuando llegue a, no sé, a 100 metros, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tardamos en llegar a esos 100 metros si constantemente el nivel de los residuos está disminuyendo, ¿cierto? Entonces eso es algo bien complicado y es todavía más complicado cuando uno se pone a pensar que de nuevo hay personas recibiendo impactos socioambientales negativos que no deberían estar percibiendo, que se supone que el Estado debe estar ahí para velar por sus intereses, por sus derechos, pero también está luego toda esta problemática a nivel país de que tal vez el Estado no tiene la posibilidad de cerrar ese relleno sanitario, no se puede dar ese lujo. Entonces, ¿cómo es ese balance, cierto? ¿Quién vela por los derechos de estas personas cuando técnicamente a nivel país no se puede, o sea, se busca hacer como el menor daño, pero igual el daño hacia estas personas por los residuos de todos y todas es gigante, es muy grande. Y eso es algo que tenemos que trabajar, porque Yo le sintetizo eso en dos palabras. Una es que la comparación puede ser no la más lógica. Riteve tiene 20 años y no saben qué hacer, si dejarlo o quitarlo, pero no tienen a quién poner. Entonces es el mismo fenómeno con el caso de los rellenos sanitarios. Eso es la claro, realidad. Y también me preocupa que un Ministerio de Salud, un MINAI y el colegio, con todo respeto, ahí sí son los responsables de darle solución cuando cierren los rellenos. Ahí sí los pongo yo en el proceso. Bueno, usted Ministerio de Salud, ¿qué dice? Usted MINAI, ¿qué dice? ¿Usted solamente es controlador o también planifica? claro, Y yo pienso que hay una debilidad grande a nivel de Estado. Ok, Pau, claro. muchas gracias. Continuamos. Listo. Estos son, digamos, los controles que se tienen que tener durante la operación, que se tienen durante la operación del proyecto. Ahí principalmente es lo que les mencionaba, o sea, esto es lo que se trabaja todos los días intentando reforzar que así se dé, que así suceda, pero hay cosas que muchas veces se salen, o sea, se salen de la capacidad de control que se tiene y bueno, se trabaja todos los días para disminuir esto, o sea, todos los impactos al mínimo, pero también estamos buscando potenciar ciertos impactos socioambientales positivos que sí podemos tener sobre las comunidades aledañas. Ya más adelante les voy a conversar un poquito de eso. Entonces, ¿qué se tiene que controlar? La generación de los lixiviados, como, o sea, el efluente que se trató y se va a vertir en el cuerpo receptor, del reel por la maquinaria, en este caso por las máquinas de Yocycle, que no es mucho, pero incluso por los compañeros de recolección y los choferes, si pitan, si gritan en la madrugada, por la calidad del aire, la calidad de las aguas subterráneas. Se tienen pozos en diferentes sitios del proyecto de monitoreo, controlar la calidad del agua superficial, los olores, insectos, roedores, procesos biotecnológicos, mucho el tema de biodegradación, qué pasa en las lluvias, qué pasa si por alguna razón hay ciertos, no sé, una empresa de vinos llega a hacer una destrucción, o sea, y es una destrucción de metros y metros cúbicos. La planta de tratamiento está lista para recibir esa cantidad de líquido fermentado. O sea, esos son controles que hay que tener, de saber también qué está ingresando, si puede ingresar, en qué volumen, si puede ingresar. Y luego, bueno, los asentamientos diferenciales básicamente es cuando se da como, se genera una capa compactada, pero tal vez hubo mayor degradación de este sitio, entonces ahí se hace un espacio donde podría acumularse gas y esto es un riesgo que hay que evitar, entonces eso se está monitoreando, se está trabajando y luego todos los reportes al Ministerio de Salud y CETENA. Ay, qué feillo. Necesito nada más 2 minutos porque se me va a ir la batería de la copa. Entonces un segundito, nada más, ya vengo. Jóvenes, la profe Andrea se retira porque tiene una clase. Bueno, todavía se va a despedir. Sí, aprovecho y ahí me disculpo con Paula, es que tengo clases ya casi, entonces me tengo Yo que tengo ir una ya. gran pregunta. Si algún estudiante puede hacer, no sé cómo se graba aquí en Zoom. Creo que ahí se queda grabando, porque No, ya esto es para host. cuando se termine que se cancele la grabación. Es lo que yo no tengo. Automáticamente él se pospone, como que se empieza a descargar, por así decirlo.
Ujú. Ok, entonces ya usted lo puede bajar, ok, ciertamente. No sé si se la guarda a usted o a mí. Creo que debería ser a usted. Sí. Ok, ok. Pero, Pau, que yo me tengo que ir porque tengo clases. Pero Qué ahí queda pena. Macario. No, tranqui, ahí queda Macario. Sí, entonces, muchísimas gracias y muchísimo gusto de ver a los otros chicos. Listo. Chao. Más bien, sí, yo sé que vamos un poquito pasados de tiempo, pero falta poquito. Listo. Listo, que te vaya muy bien. Muchas gracias por todo. Ok, Andrea, gracias. Ok. Tal vez ahí como para mencionarles pasos adicionales que ha tomado la empresa, pero también aquí hay que tomar en cuenta que es un tema de competitividad, ¿cierto? Ya muchas licitaciones de municipalidades